Bueno, reitero mi saludo para todas las y los colombianos que nos escuchan desde el Congreso de la República en este importante foro sobre extractivismo y expresiones de resistencia contra la política minero-energética del Estado colombiano. En mi intervención me voy a centrar a referirme a algunos aspectos globales y específicamente a lo que ocurre hoy con el proyecto hidroeléctrico El Quimbo en el departamento del Huila. Quiero iniciar planteando que una de las características hoy en el mundo y con mayor énfasis en América Latina es la disputa por el control de los territorios, fundamentalmente entre dos proyectos. El primero, que es el de las comunidades aborígenes, los afros, los campesinos y distintos sectores sociales, que en estos momentos se vienen levantando por la defensa de los territorios, la biodiversidad natural y genética, la soberanía y, ante todo, el poder territorial de parte de quienes habitan esos territorios. Y en segundo lugar, definido por el sistema financiero internacional, intervienen las corporaciones transnacionales que son apoyadas fundamentalmente por los distintos estados de América Latina y con mayor énfasis en Colombia, para que a través de un modelo de extracción intensiva de nuestros bienes naturales comunes logren la mayor acumulación de capital, pero utilizando ante todo el más grave despojo y ecocidio que se esté viviendo hoy en la historia. Planteamos igualmente que, si bien es cierto se discute hoy en La Habana un problema central que nos ha agobiado durante 50 años, el conflicto político-militar, y que creemos en la posible solución política, también queremos clarificar desde aquí a todos los comisionados de La Habana de que nos preocupa cuál va a ser el proceso de discusión con relación al modelo extractivista de despojo y ecocidio en Colombia. Nos preocupa porque cuando uno observa el actual plan de desarrollo, uno encuentra que la estrategia política del plan del presidente Santos es que la paz se logra con más extractivismo, más endeudamiento y más impuestos. ¿Cómo se puede hablar de paz en estos momentos cuando el mismo Estado promueve el extractivismo con los megaproyectos mineroenergéticos, generando mayor despojo y ecocidio en Colombia? No podemos aceptar jamás, como Movimiento Ríos Vivos, de que en la mesa de La Habana se vaya a negociar a favor de los intereses de las corporaciones transnacionales que también hacen presencia en esa mesa, principalmente con el representante de los Estados Unidos de América, favoreciendo a las empresas contra los intereses de las poblaciones que habitamos y defendemos los territorios a nivel nacional. Que haya paz, pero no a través de este sistema de impunidad. Que haya paz, pero sin extractivismo, sin endeudamiento y sin mayores impuestos para los colombianos. Esa es la propuesta clara del Movimiento Ríos Vivos. Pero igualmente queremos expresar que este modelo extractivista se expresa a través de miles de megaproyectos mineroenergéticos y agronegocios en toda América Latina y Centroamérica. Cabe, sin embargo, tener en cuenta para efecto de esta intervención el caso de Colombia. Tenemos que incluso a través del Plan Estratégico de Integración Infraestructural Regional Suramericana aparecen los principales proyectos también para Colombia, como el caso del Quimbo, el caso de Ituango, el caso de Hidrosogamoso, para referirme nomás a represas, pero también tenemos los proyectos mineros, donde existen grandes resistencias, como el caso de Santurbán en Santander o el caso de La Colosa en el Tolima, para mencionar algunos pocos. Pero igualmente dentro de esa estrategia, también hoy se viene impulsando en Colombia lo que llama la privatización de los ríos, con mayor énfasis del río Magdalena,
donde ya fue concesionado el estatal Hidrochina y donde ya se hicieron los primeros negocios con una empresa Odebrecht, cuyo gerente de Brasil en estos momentos se encuentra en la cárcel por corrupción. Con esos, precisamente, corporaciones es que firma el Estado los convenios para privatizar el río Magdalena al servicio de los intereses de las corporaciones transnacionales. Y nos preocupa porque tienen previstos 17 represas más desde el macizo colombiano hasta la Honda. Grave, porque además posterior de la Honda se inicia un plan que llama de navegabilidad en Colombia, donde particularmente se pretende la extracción intensiva de todos los recursos, donde el 80% que cargarán los convoyes de 7.200 toneladas son para llevarse fundamentalmente el carbón, el petróleo y el aceite de la palma africana que se produce en este país para satisfacer la demanda del consumo internacional. Si nos escuchan hoy nomás los de Bogotá, que a veces parece que olvidaran que existen las regiones de Colombia, se encontró que la sabana de Bogotá es una de las reservas más ricas a nivel mundial de carbón y que ese carbón va a salir por las famosas vías de la cuarta generación que hoy impulsa Germán Vargas Lleras, cuyo hermano José Antonio Vargas Lleras es el presidente de la Junta Directiva de Engesa y al mismo tiempo el presidente de la Junta Directiva de Codensa, y quien fue el autor intelectual de los violentos desalojos, fundamentalmente el Domingo Arias, en el caso del Quimbo, donde se afectaron y desalojaron a más de 700 personas, donde hubo heridos, y entre ellos un trabajador constructor que perdió su ojo derecho. Ese es el ministro que hoy está impulsando las vías de la cuarta generación, por donde tienen que pasar los carrotanques cargados de nuestros bienes comunes naturales para ingresar por navegabilidad del río Magdalena para satisfacer las demandas fundamentalmente de las corporaciones transnacionales y el consumo internacional. Dentro de esos proyectos, pues también nos hemos hecho la pregunta, nomás en el caso de energía. ¿Energía para qué y para quién? Y esto lo planteamos con mucha claridad y como denuncia para el señor ministro de Minas, quien ha venido declarando, como en el caso del Quimbo, que había que iniciar de inmediato la generación de energía porque el país venía reclamando la energía y es que para satisfacer las demandas nacionales. Tenemos los estudios del mismo Ministerio de Minas, donde plantea que se requiere incluso el ingreso inmediato de los otros proyectos, como el caso del Quimbo y Tuango, para cumplir con los compromisos internacionales de exportación de energía, pero igualmente para satisfacer las demandas del extractivismo en Colombia, es decir, para que esa energía sirva para las otras actividades extractivas. Por ejemplo, señor ministro, usted lo sabe, que del Quimbo se tienen previstas 140 megavatios precisamente para satisfacer las demandas del Anglo Gualachanti de la Colosa en el Tolima. No le diga, señor ministro, más mentiras al país, expresando que en estos momentos requerimos de energía cuando nuestros estudios demuestran que tenemos un superávit del 50%, como lo demuestra el Banco de Iniciativas de Antioquia. Por eso es un primer punto que queríamos observar. El segundo punto, señor ministro de Minas, es que no podemos seguir concibiendo que en Colombia, mientras se suben los costos de todos los colombianos por el consumo de energía familiar, nosotros la estemos pagando a 417 pesos el kilovatio hora y las empresas transnacionales la compran entre 85 y 100 pesos el mismo kilovatio hora. Es decir, le entregamos nuestros territorios, la vida, le entregamos nuestra energía para satisfacer las necesidades del mercado internacional. Y todavía tienen el cinismo, como el actual ministro, de decir que era necesario inundar cuanto antes el Quimbo. Incluso se opuso a una decisión del Tribunal Administrativo del Huila, intervino al tribunal para decir que ese tribunal sería responsable si no se levantaba la medida de suspensión de llenado del Quimbo, porque no solo afectaría el interés público nacional, sino llegaba a expresar también con cinismo que se vería obligado como ministro
a solicitar un incremento de los valores de consumo de energía por culpa de una decisión de un tribunal del departamento del Huila. Ese es el cinismo con que viene trabajando el señor ministro. Pero además queremos que le explique al país por qué no solo viene otorgando hectáreas para la inundación de los predios que se requieren para los megaproyectos energéticos. Coloco nomás el caso del departamento del Huila, donde inicialmente se autorizaron 8.586 hectáreas declaradas de utilidad pública para la zona de inundación. Después EMGESA solicitó nuevas y el Ministerio de Minas, que espero escuche hoy el país, le autorizó un promedio de 43.000 hectáreas de utilidad pública, que la misma empresa la compra por debajo del valor comercial y la está utilizando para otros negocios por parte de las empresas transnacionales. Lo mismo pasa en Ituango, lo mismo pasa en Hidrosogamoso, como ha pasado en el caso de Urrá, donde son más las hectáreas que se le entregan a las transnacionales precisamente no solo para la energía, sino para otros proyectos de extractivistas. También quiero plantear que hoy no nos queda ninguna duda de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las mismas Defensorías del Pueblo, a veces también las fiscalías, están al servicio de las corporaciones transnacionales. Cuando las corporaciones transnacionales presentan sus demandas con relación a los cambios en las licencias ambientales, inmediatamente se las aprueban. El caso del Quimbo lleva 17 modificaciones de la licencia ambiental y en la última resolución que le dio vía libre de manera ilegal al llenado del Quimbo produjo 17 modificaciones en un solo auto administrativo. Pero quiero expresar ante todo lo siguiente. Muchos sectores que nos escuchan, y esa es una reflexión también para distintos sectores democráticos y de izquierda del país, que aún creen que la energía y las hidráulicas son energía limpia y que favorecen el desarrollo nacional. Hay algunos que dicen que se oponen al Quimbo porque son transnacionales Endesa, EMGESA, pero que les parece bien la de ISAGEN porque supuestamente es una multinacional nuestra. ¿Qué equivocación tienen precisamente quienes así opinan con relación a la energía? Ya existen estudios internacionales donde nos demuestran que las represas no son energía limpia. Incluso desplazan más que las guerras. 80 millones de habitantes del mundo han sido desplazados por represas, nos dice la Comisión Mundial para Represas. Pero un reciente estudio de la Universidad de Oxford de Estados Unidos nos dice que la situación es tan grave de represas donde finalmente no se hacen los cálculos de las afectaciones sociales y ambientales, que son 3 veces más de la inversión inicial, y que los estados deben finalmente asumir las responsabilidades porque quedan endeudados por las deudas que nunca pagan las corporaciones transnacionales. Cuando hablamos del caso del Quimbo, muchos nos criticaron y nos dijeron que éramos radicales, que uno tenía que aprender a negociar con las corporaciones transnacionales. Nosotros dijimos no, y Azoquimbo dijo siempre, como el Movimiento Ríos Vivos, jamás podemos negociar con las corporaciones transnacionales porque nosotros somos los dueños de nuestros propios territorios y nosotros somos los que definimos el destino en nuestros propios territorios. Ese es un principio fundamental. Y ahora que vienen las represas, queremos dejarle claro a todos los movimientos sociales, incluso muchos indígenas engañados como en mi territorio, que están aceptando es que las socializaciones de los proyectos de las multinacionales. No podemos aceptar el ingreso de ninguna corporación transnacional a ninguno de nuestros territorios. En el momento en que ingresen, hay que de inmediato levantar las resistencias para que abandonen nuestros propios territorios. ¿Cómo así que a nombre del Estado y a nombre de las corporaciones transnacionales ellos piensan decidir en nuestros territorios? ¿Cómo es posible que el plan de privatización del río Magdalena no lo hicieron
consultando a nuestras comunidades ni a nuestros centros académicos, sino que lo hicieron las corporaciones chinas? ¿Cómo es posible que un plan como el plan de privatización del río Magdalena, solo para los chinos existen recursos y no existe gente? ¿Cómo es posible que se viole de esa manera no solo la seguridad nacional, sino la soberanía del conocimiento de este país? Voy a referirme finalmente al caso del Quimbo para terminar. Y los datos que aquí voy a dar son comunes a todas las represas. Cuando dijimos no al proyecto de ley del Quimbo, teníamos claros de que incluso la misma Procuraduría General de la Nación había advertido que no era viable y que no se aprobara el proyecto de ley del Quimbo. Pero hay dos argumentos fundamentales por los cuales nos opusimos siempre. El primero, que es bueno que ustedes sepan, y señor ministro de Minas y la ANLA, que hablan de eficiencia en los proyectos. En el caso del proyecto y de del Quimbo necesita 20 hectáreas de embalse para instalar una unidad de potencia de energía gigavatio, mientras que en el resto de represas en Colombia son suficientes máximo 2 hectáreas para instalar solo 1 gigavatio. Tenemos que destruir semejante cantidad de hectáreas, destruir nuestros territorios, no solo para satisfacer las demandas de esas corporaciones, sino para hacer un Quimbo que busca salvar a Betania, poner a funcionar todas sus turbinas e incrementar las ganancias en el 33% y sacrificamos todo el territorio. Pero el segundo argumento, que es claro y que siempre se dice prueba y hoy está probado aún más en todas las represas, es que se inundan las mejores tierras productivas de nuestros propios lugares, pero además nunca existe la posibilidad de restablecimiento ni la restitución de esa actividad productiva. Es bueno que sepan que en el caso de Betania todavía nos deben 10.000 hectáreas de restitución de la actividad productiva desde hace 30 años. Y hoy en el caso del Quimbo, que fue negociado por el presidente Uribe en España y que entregó el territorio y les concedió el cargo por confiabilidad, que me escuchen los colombianos, que es un pago periódico de nuestros impuestos nacionales que se cargan a los recibos de todos los colombianos durante 20 años para garantizarle la confianza inversionista a las empresas transnacionales. Una exención tributaria que se baja del 33 al 17% e igualmente se declara unipropósito. Pero lo más grave es que les permite comprar todas las tierras por debajo del valor comercial, es decir, una depreciación de las tierras para favorecer. En el solo caso Quimbo no se restituyó 1 milímetro de las 5.300 hectáreas y eso nos ha dejado pérdida ya de 2.710 toneladas de producción pecuaria que generaban utilidades anuales por 50.000 millones de pesos. Para que vean ustedes nomás una de las afectaciones. Pero tampoco se entregaron a 2.700 hectáreas a jornaleros y afectados, porque la misma ANLA, que hoy dijo que ENGESA había cumplido, y escúcheme señor director de la ANLA, ustedes lo reconocen en un auto que no existen tierras para garantizar el cumplimiento de la restitución de la actividad productiva, y tienen el cinismo de permitirle a la multinacional ENGESA que acudan todos los jueces para que todas las personas que tienen derecho a reasentamiento sean por una orden judicial desalojados violentamente bajo la figura de la entrega anticipada de predios. Los mismos datos dio ENGESA en estos días. De 500 unidades productivas, 2.500 hectáreas, solo se consiguieron y no se han restablecido en producción para 150 familias y desalojaron a 350 familias a través del mecanismo judicial, violando la licencia ambiental, y no se ha pronunciado ni la ANLA ni el Ministerio de Ambiente. Ellos son los que permiten estos crímenes en el departamento de Huila. Pero lo más importante es que ya eso lo certificó la Contraloría General de la República, donde además, y ese es el motivo de nuestra presencia también en el CODER, para reasentar a unas personas, compró tierras productivas, y hoy tenemos una situación grave que la Corte Constitucional analizó,
y ordenó un nuevo censo, cuando en GESA había únicamente reconocido 1.537 afectados directos y 1.800 indirectos. Hoy en GESA nos entregó un informe de que se inscribieron 33.000 nuevos afectados por la destrucción de las cadenas productivas, no solo en el departamento del Huila. Pero igualmente se certifica que se ha destruido toda la pesca artesanal del departamento de Huila, se afectó Betania, y hoy es bueno que ustedes sepan, los ricos también lloran. Recientemente murieron 1.900 toneladas de tilapia negra de exportación a los Estados Unidos, que hizo que los ricos también acudieran a los tribunales, ahora sí, a defenderse, porque eso que era desarrollo y progreso terminó afectando también los intereses económicos de los sectores más poderosos del departamento del Huila. Pero termino diciendo además que se autorizó el llenado de manera ilegal, no solo a sabiendas de que no estaba listo el embalse, a sabiendas que no se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Contraloría, porque nunca se hicieron los estudios de sismicidad inducida, porque no se hicieron la caracterización de las fallas geotécnicas, y hoy en el Huila se habla de que producirse una sismicidad inducida puede el Quimbo generar un desastre, como dice la Contraloría General de la Nación, que arrastraría a Betania y podíamos vivir próximamente 54 armeros en Colombia a raíz del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Pero igualmente la Corporación Autónoma del Magdalena solicitó que suspendiera inmediato el llenado del Quimbo. Situación supremamente grave, lo denuncia ya la misma Corporación Autónoma del Magdalena, porque dejaron 1.000 hectáreas de plantas en pie sin talar y sin aprovechamiento forestal. Igualmente 50.000 metros cúbicos de biomasa, pero además destruyeron todas las formas de producción y sistemas bióticos como las epífitas en la zona, y había impuesto 8 medidas cautelares que no aceptó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y por encima de la ANLA autorizó el llenado. Hoy un juez del Huila tomó la decisión, bajo una hipótesis que no es cierta, de que no se puede parar el llenado, y entonces acaba de tomar la decisión de que no se genere energía por parte del Quimbo hasta tanto no se resuelva la gravedad del embalse, porque la descomposición y degradación del agua acabaría con 58.000 toneladas de la pesca del embalse de Betania. Y eso es lo de los ricos, porque no hablan, y ustedes lo saben los pescadores, de qué pasa fundamentalmente con los pobres. Pero hoy tenemos casos como este símbolo de la resistencia que tenemos aquí, Don Francisco, que es bueno que sepan, lo han visto ustedes por las redes sociales, su casa todavía está de pie en el Quimbo. Es la única que quedó de pie, porque él un día tomó la decisión de que el cumplimiento de lo dicho por Azoquimbo y Ríos Vivos era un compromiso histórico, y por eso expresó que su vivienda quedó intacta, la llenó de letreros hermosos exigiéndole a la Corte Constitucional que intervenga y a la justicia que intervenga para garantizar la restitución de los derechos constitucionales de todas las personas. Y él está hoy aquí, ese símbolo, y creo que merece un fuerte aplauso, porque ese es el ejemplo de un solo personaje. Con las personas que está allí, la misma empresa autorizó a través de un juez el desalojo de su propio predio. Logramos acudir y con una tutela evitamos que lo sacaran de ese lugar, y hoy la compañía le ha ganado la pelea también fundamentalmente jurídica, y hoy la compañía le está ofreciendo más dinero para que permite tumbar su casa, pero su decisión es que prefiere que ese símbolo se llene de agua, pero quedará de pie como parte de la memoria histórica de la resistencia del movimiento Ríos Vivos. Que lo sepa el ministro, que nadie puede tumbar esa vivienda, que es nuestro símbolo. Pero más grave aún, una capilla San José de Belén, patrimonio histórico,
que se comprometió en GESA a trasladarla. Inclusive simbólicamente le mostró a los campesinos que la podía trasladar en un vehículo. Ellos no podían entender cómo. Después se inventó que ya no se podía trasladar y que había que hacer unas réplicas. Y el mismo Consejo de Patrimonio, que es el encargado de defender el patrimonio, le dio concepto favorable a la multinacional. Sin embargo, intervenimos ante un tribunal y le damos a conocer hoy el país que el tribunal acaba de tomar la decisión de que esa capilla solo se puede trasladar y restaurar, pero no se le pueden hacer réplicas, y vamos a esperar si le llega también el charco allá, porque queremos ver si se comete un crimen contra el patrimonio histórico de la humanidad por parte de las empresas transnacionales. Estos son hechos contundentes de lo que es esa histórica resistencia que se está viviendo en nuestro propio lugar. Pero además el cinismo del director de la ICANN, del Instituto Colombiano de Antropología Histórica, que quería hacer negocios con la cultura megalítica de San Agustín para favorecer los intereses del mercado transnacional, y ahora fue capaz de buscar la contratación con amigos suyos de la Universidad Nacional, y es la fecha que no sabemos dónde están los hallazgos arqueológicos de la región, donde inicialmente hace 3 años supimos que habían destruido 21.000 piezas que todavía no aparecen como un crimen también histórico contra el patrimonio cultural de la humanidad. Eso lo denuncio hoy aquí porque debo decir y llamo a mi prestigiosa Universidad Nacional para que también se llame a sus académicos y las universidades públicas para que digan al servicio de qué intereses están, porque incluso sabemos que el Instituto Colombiano me dio en la Universidad Nacional para que un equipo de esta corporación trabajara clasificando los hallazgos arqueológicos y no entregara informes públicos y mantenga las cláusulas secretas por millones de pesos que favorecen los intereses fundamentalmente de algunos que se llaman investigadores, que lamento mucho por nuestra prestigiosa Universidad Nacional. Pero también lo lamento por mi Universidad Surcolombiana, que debo decirlo aquí. ¿Cómo es posible que cuando hoy el gobernador del Huila y todos los sectores que avalaron el Quimbo se declararon víctimas del Quimbo, víctimas del conejo, víctimas de cuernos por parte de ENGESA? Hoy, cuando todos se declaran, la misma Universidad Surcolombiana amplió en 1.500 millones de pesos un convenio precisamente para ir a contribuir con el llenado del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y la recolección fundamentalmente de los peces que quedarían después del llenado. Yo lo lamento por la universidad, pero también exijo desde este escenario que las universidades deben pronunciarse, como también las universidades que trabajan con el INGETEC en el campo de las ingenierías, porque no podemos permitir que un bien público que nos ha costado históricamente construirlo, como nuestras universidades públicas nacionales, se conviertan también en el eje del neoliberalismo para satisfacer fundamentalmente los intereses particulares de algunas personas que aún actúan como académicos. Pero reclamo también finalmente que a un personaje que he admirado incluso cuando escribió su libro Cultura Mafiosa en Colombia, Jorge Garay, haya establecido un contrato con un equipo de ellos fundamentalmente para ayudarles supuestamente a hacer la metodología del nuevo censo ordenado por la Corte Constitucional por millones de pesos a la compañía ENGESA. ¿Dónde quedan sus libros? Pero cuando hay que prestarle servicios a esos equipos. Pero también denuncio aquí a Jaime Bernal Cuellar, ex procurador general de la República, que a veces se reclama como padre putativo de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, es el asesor jurídico de ENGESA y fue capaz de declarar en el Huila que las personas que se han inscrito eran falsos afectados para favorecer este ex procurador de la Nación los intereses de las empresas y de las corporaciones transnacionales. Eso hay que decirlo hoy en el país. Pero también debo decirlo en el país y en mi departamento del Huila con mucha claridad, que no aceptamos que el gobierno departamental, ni las empresas de contratistas, ni la Cámara de Comercio, ni sectores de la academia hoy oportunistamente se declaren víctimas, porque la declaratoria de víctimas de conejo, que es un ridículo, lo que busca es ocultar sus responsabilidades políticas e históricas
porque todos ellos defendieron el proyecto hidroeléctrico El Quimbo a nombre del desarrollo, y hoy acepta el mismo gobernador todas las tesis que Azoquimbo colocó en disputa pública y en debate público hace 7 años en Colombia. Hoy casi no necesitamos hablar en el Huila, porque es el gobernador el que está dando a conocer, donde acaba de decir que existen 80 problemas por resolver en el departamento del Huila, cuando antes solo le preocupaba las obras de cemento y nunca había hablado de los problemas sociales y ambientales. Por eso reclamamos también a nuestro departamento en el país que en las próximas elecciones de octubre, y lo hemos dicho, Azoquimbo ha llamado en el Huila a votar en blanco como una expresión de resistencia, de inconformismo y de indignación por la entrega de nuestros territorios a las corporaciones transnacionales, por la defensa del río Magdalena y contra toda la corrupción política, porque no podemos permitir que hoy estén aspirando a las gobernaciones los mismos politiqueros que avalaron el crimen, el ecocidio y el despojo en mi departamento de Huila, y que hoy aparezcan haciendo campañas diciendo que se oponen ahora sí a represas, que lo que van a hacer es gestiones para que pague la compañía los daños causados. Eso no lo podemos permitir por dignidad, pero llamo a todos ustedes, llamo al país, a todos los que nos escuchan en estos momentos, para que levantemos la consigna de la defensa de los territorios y también, como lo decía nuestra compañera, una decisión del movimiento Ríos Vivos. Vamos ahora a luchar por desactivar todas las represas en Colombia. Y no solo es una decisión, sino que queremos emular, como lo sabe Cristina Espinel de la Comisión de Derechos Humanos de Washington, que bien nos ha atendido, y pido un aplauso para ella, que está hoy aquí en este lugar, donde tuvimos la oportunidad, precisamente en los Estados Unidos de América, de visitar a la corporación Friends of the Earth, Amigos de la Tierra, y ese gran hombre, Brent, que ustedes recuerdan, nos contó y nos demostró cómo en Estados Unidos en los últimos 50 años han desactivado 1.200 represas y ha vuelto la vida, se han recuperado los sistemas bióticos. ¿Y por qué no lo hacemos aquí en Colombia y en América Latina? Pues esa es nuestra tarea, desactivar represas en Colombia, no permitir ninguna microcentral eléctrica, porque hoy los estudios científicos nos demuestran, como lo están haciendo en Estados Unidos y en Europa, que existen otras soluciones energéticas, como las energías fotovoltaicas o energía solar. Incluso tenemos un estudio reciente que nos acaban de entregar, que llamó el Quimbo Solar, donde se dice lo siguiente: en 400 hectáreas podemos producir los mismos 400 megavatios sin destruir 9.000 hectáreas y toda una región a través del ecocidio y el despojo. Entonces tenemos soluciones, tenemos otras alternativas, y por eso estamos planteando que en Colombia vamos a luchar por un nuevo modelo mineroenergético autónomo y soberano, donde seamos nosotros los que decidamos cómo resolvemos en nuestro territorio nuestras necesidades, la energía para las necesidades de nuestras comunidades, no para el extractivismo, no para satisfacer las demandas del mercado internacional, donde en los Estados Unidos de América un norteamericano consume 40 veces más energía que un colombiano, y en Europa un europeo consume 30 veces más energía que nosotros los colombianos. Me pregunto, ¿energía para qué y para quién? Vamos a permitir que se sigan devastando nuestros territorios, destruyendo nuestra rica biodiversidad natural y genética para prestarle eso al servicio de las corporaciones transnacionales. Es una decisión histórica que tenemos que tomar, pero le anticipamos también a La Habana que el movimiento Ríos Vivos no aceptará jamás que vaya a negociar ninguno de nuestros territorios para las corporaciones transnacionales, ni para energía, ni para minería, porque parece que existe el afán de la negociación, pero ahí están las corporaciones transnacionales
también en La Habana, pendiente precisamente a ver si empiezan los desminados, fundamentalmente por donde están los aborígenes, donde están fundamentalmente nuestras reservas naturales, para que ingresen las empresas transnacionales a acabar de destruir nuestros territorios, también a nombre de la paz. En eso tenemos que ser nosotros contundentes y no permitir que eso nos ocurra en Colombia. Ese es el llamado que le hacemos hoy a las colombianas y a los colombianos y a todos los movimientos de resistencia, pero sobre todo crear un solo movimiento nacional por la defensa de los territorios, donde nos articulemos todos los movimientos. No podemos seguir permitiendo que mientras haya personas que defienden legítimamente el caso de Santurbán, no fueron capaces de acompañar la resistencia frente a Diego Sogamoso, y me parece que tenemos que ser serios en eso. Un solo movimiento por la defensa de los territorios, contra toda la política minera, contra toda la política energética, contra todos los agronegocios. Ese es el llamado fundamental que Ríos Vivos hace de esta tribuna al país, porque nos llegó la hora de la verdad, llegó la hora donde sean ustedes, los ciudadanos, los afros, los campesinos, los indígenas, donde a través de acuerdos, incluso de convenios entre todas las etnias, entre todos nosotros, creemos comunidades interétnicas, donde nosotros seamos finalmente los que vamos a establecer el poder en todos nuestros territorios para decidir cuál es el modelo del buen vivir, para satisfacer las necesidades de todos, fundamentalmente los excluidos, pero hoy por fortuna indignados e inconformes en Colombia. Un gran abrazo para todas y todos.